Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando. Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Humberto Avellaneda. Me encuentro aquí con el pastor Petco, presidente de la Asociación General. Y hoy estamos dando inicio a un programa de preguntas y respuestas. Es un programa en el cual seguramente va a ser de bastante interés. También hemos mencionado tu pregunta es el tema, porque usted puede hacer también su pregunta. Si tiene preguntas, si tiene inquietudes, con el tema que sea, puede enviarlas, porque queremos que sea un programa que usted pueda participar, que sea bastante interesante, que pueda ustedes también tener sus preguntas, enviarlas. Hay un correo donde ustedes pueden enviar su pregunta, va a aparecer en pantalla ese correo, es info@sda1844.org. Ahí puede usted escribir las preguntas. Es el mismo correo que aparece en la cartilla de Escuela Sabática. Así de que le damos la bienvenida. Es un programa que vamos a tener todas las semanas. Todas las semanas, a los martes, a las 8 horas de sureste de Estados Unidos, aquí de Sidertal. Usted puede organizar su hora en su país, pero queremos que sea un horario muy oportuno para usted, que pueda sacar su tiempo, como el día de hoy, para poder también estar aquí presente para el tema. Hoy tenemos un tema muy interesante y es ética cristiana en los negocios. Y vamos a ver una introducción porque esta parte del tema de hoy es bastante interesante. Vamos a tratar la primera parte, luego vamos a ver una segunda o tercera parte de este mismo tema. Entonces, ética cristiana en los negocios. Pastor Pedro, nos gustaría tener alguna introducción de la Biblia, el Espíritu de Profecía, sobre lo que significa la ética cristiana en los negocios. Muchas gracias. Es favorable para nosotros como clientes tener un negocio propio y muchas personas intentan de hacerlo. Hermana White recomienda, por ejemplo, que los hermanos saben de agricultura, salen de las ciudades grandes y entonces tienen un negocio propio. ¿Por qué? Porque un negocio propio necesita mucho cuidado y mucho conocimiento, pero al mismo tiempo no consigue una diversa libertad. Por ejemplo, tenemos la libertad de cuidar el sábado y nadie nos dice cuándo parar el negocio, cuándo cerrar, cuándo abrir. Si queremos visitar una conferencia espiritual, no necesitamos pedir permiso de nadie. Además, si Dios bendiga ese negocio, podemos colaborar con ingresos y con donaciones más abundantes, y todo eso es muy favorable también para nuestra vida espiritual, porque posiblemente si tenemos un interés espiritual profundo, tenemos tiempo para dedicarlo como a la obra misionera, así también para el estudio personal. Sin embargo, tener un negocio es una responsabilidad y tiene diversos peligros, y eso es que queremos nosotros tratar en ese estudio, a ver qué negocios son recomendables, qué negocios no son recomendables, qué situaciones son peligrosas y qué dice la Biblia y el Espíritu de Profecía en asunto de la ética cristiana, cómo un cristiano debe mantener su negocio. Muy bien, entonces hay varias preguntas, inquietudes que nos han llegado desde ya para el programa de hoy y especialmente lo que tiene que ver qué tipo de negocio debo tener y con quién puedo tener negocios. Muy interesante. Bueno, vamos a ver la primera parte de nuestra presentación que trata exactamente este asunto. La Biblia habla claramente que nosotros prácticamente eh, no debemos tener negocios con personas que no son de la misma fe o que no creen en la verdad. Vamos a ver eh,
El primer diapositiva, negocios con incrédulos. Tenemos dos versículos bíblicos para considerar. El segundo de los Corintios 6:14, que dice: no os juntéis en yugo con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunicación la luz con las tinieblas. También el profeta Amós en capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es muy probable que nosotros pensamos que somos o estamos de acuerdo con una persona que no es de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de ideas en el negocio. La persona es incrédulo o es miembro de otra iglesia, y en el asunto de negocio nosotros tenemos el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo planes y todo eso. Entonces da la impresión que sí estamos de acuerdo, sí podemos hacer ese negocio. Además es muy prometedor. Puede ser que la persona importa o aporta con dinero y todo eso, la experiencia y todo eso. Entonces es como para nosotros nos parece que ese versículo no se aplica, porque quizá es un amigo, quizá es un familiar, parte de la familia, pero no es de la iglesia. O sea, no es incrédulo como tal, no para decir que no podemos hacer trabajo con ellos. Un bautista, un judío. Yo tenía un amigo, un judío, él quería hacer un negocio en socios conmigo, y yo le decía: pero el sábado no puede trabajar el negocio. No hay problema. Y él dice: pues no hay problema, los impíos van a trabajar y nosotros vamos a descansar. Entonces, ¿qué sucede? Es que cuando toca el asunto, puntos específicos de nuestra fe, principios éticos, es cuando vienen los desacuerdos. Por ejemplo, el negocio debía ser una protección. La protección, ¿van a tener armas o no van a tener armas? ¿Van a contratar algún celador? Sí, van ellos a trabajar el sábado o no trabajan el sábado. ¿Qué tipo de productos vamos a vender? ¿En qué forma se vende? ¿Dónde se vende? El transporte. ¿Puede el transporte viajar el sábado o no puede viajar el sábado? Montones de preguntas que uno no se lo puede imaginar, tampoco lo podemos formular en este momento. También muchos negocios intentan de implementar la mentira en algún momento, o esconder parte de la información para que nos sale bien y todo eso. Tener más ganancias. Más ganancias y todo eso. Entonces, es imposible que no entremos en discusión, en diferencias con una persona que no es de nuestra fe. Hasta con una persona de nuestra fe podemos llegar al desacuerdo con varias cosas, mucho más con una persona que no es de la fe. En Estados Unidos dicen que hacer un negocio con un socio es como hacer un matrimonio, casarse con alguien. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad increíble, es un trabajo diario. Quizá una persona está con el socio más tiempo que con su esposa, con su familia, porque es todo el día, 8 o 9 horas al día con la persona, y decisiones todo el tiempo. Por lo tanto, entonces debemos pensar también de todos los versículos que no recomiendan un matrimonio con una persona de otra fe. ¿Por qué? Porque sí, obviamente sería un desacuerdo seguro. Sí, y a veces el asunto es que al comienzo puede haber, no, yo me comprometo de pronto el sábado, me comprometo en esto, puede haber esa parte. Pero cuando las cosas no andan bien, de pronto hay que abrir el sábado, porque si no, entonces el negocio no va a funcionar. Ahí entramos ya en el problema. El sábado es el mejor día de los negocios. Sí, exactamente. Entonces esa es una parte. Una otra parte que podemos ver en nuestro
nuestro PowerPoint es también relacionado con la avaricia. Es uno de los primeros problemas en el negocio es la avaricia. Y aquí tenemos un testimonio especial que explica muy bien. Pues son muchos testimonios, pero eso es que yo elegí porque abarca prácticamente un gran área de este asunto. Luego, si uno de ellos tiene éxito, queda tan alborozado por el hecho de haber ganado algunos pocos cientos de dólares que decide seguir tratando de obtener más dinero si es que puede. Sigue invirtiendo en bienes raíces y en minas. En ese tiempo, el hermano White, eso fue lo que daba ganancia y que la gente hablaba mucho de esos dos tipos de inversiones, minas y tierra. Y así es como el proyecto de Satanás tiene éxito, porque en lugar de fluir los fondos hacia la tesorería, esos son retirados de nuestras instituciones a fin de que sus dueños prueban fortuna en el negocio de las minas o de las especulaciones con terrenos. Así se estimula el espíritu de codicia y el hombre naturalmente requetea cada peso que se puede que se pide para ser usado en el adelantamiento de la causa de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un testimonio muy claro, es el peligro. Uno empieza un negocio para liberarse, para tener más tiempo para la iglesia, para tener más tiempo para hacer la obra misionera, para aportar mejor o montos más grandes sus diezmos y otras ofrendas para la iglesia, pero el peligro es que sucede lo contrario. En el momento cuando la persona empieza a ganar, entonces viene Satanás, viene la avaricia, y entonces uno no solo que no aporta más en la iglesia, pero ¿qué dice aquí? Que para de aportar en la iglesia. Es la avaricia, es eso, retener el egoísmo. Entonces no avanza la obra misionera, no avanza la iglesia, sino solo sus propios beneficios. Sí. Y ha habido casos de eso, ¿no? De ser las personas comienzan a tener dinero en su negocio y en vez de acercarse más a la iglesia, se alejan de la iglesia, porque entonces ven, esto está dando dinero y quieren tener más dinero, y entonces dicen, no, ya es más fácil abrir esta en sábado, y se van yendo por el asunto, como dice el párrafo, el testimonio, la avaricia, o sea, de querer, y ese es un engaño de Satanás, ¿no? Yo tenía un amigo muy amado, muy cercano, terminó conmigo la escuela misionera en Alemania. Entonces él empezó con su esposa un negocio pequeño y lo iba muy bien y estaba muy activo en la iglesia, está dando estudios bíblicos y todo eso, pero con productos naturales. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo vino la codicia, exactamente como dice aquí el testimonio. Entonces, él quiso hacer un negocio grande, compró máquinas de Estados Unidos, lo importó en su país, entonces construyó una fábrica enorme, hizo deudas enormes de cientos de miles de dólares. Y entonces empezó a hacer producción, pero enorme. Entonces, claro, se volvió un millonario, regresó el dinero al banco y todo eso. Pero ¿qué sucede? Estaba tan estresado y tan concentrado solo en dinero y producción, que paró de venir a la iglesia. Los sábados ya muy cansado, entonces la esposa lo reclamaba, los niños la reclamaban y él no podía, ni la familia ni la iglesia, solo el negocio. Y por fin, para hacer las
preguntas, pues la situación de la historia más corta, él se hizo el segundo del país, tan famoso y grande. Salía en la tele dando algunas explicaciones y todo eso. ¿Y qué sucede? Sí, la competición, las otras compañías grandes, lo seguían día por día, producto por producto, y agarraron un error en su producto, lo demandaron al juicio y lo destrozaron completo. Entonces, Elsa se salió de la iglesia, se divorció con su esposa, abandonó la fe y todo, y después de eso vino la desgracia y entonces le sacaron la licencia y él no podía trabajar más nada en esa área. Eso es solo un ejemplo como la avaricia y la codicia pues engaña, el diablo nos engaña. También se habla de las especulaciones, por ejemplo, si uno está en la bolsa y invierte el dinero y entonces empieza a ver crecer, pues entonces la gente se pone loca. Sí. Van vendiendo su casa, vendiendo todo lo que tienen, poner dinero ahí y un día a otro, ¡pum!, todo se cae, se destruye, se quiebra la empresa, entonces todo el mundo pierde su dinero. Entonces es lamentable ese engaño del diablo y aquí la sierva del Señor advierte que sí es bueno tener un negocio, sí es bueno tener la libertad financiera, pero ojo, como dicen en algunos lugares, cuidado, porque la avaricia y la codicia puede ser que nos agarre y entonces nos echa fuera del camino. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer negocios con los incrédulos? ¿Cuál sería la razón para dar la respuesta? Bueno, si la codicia entra a los creyentes, imagínense cómo más rápido entra a los que no creen. Entonces, con los incrédulos, el problema es que antes o más tarde vamos a entrar en compromisos con la fe. Así es. Y si no entramos en compromiso de la fe, entonces nos reclaman, el socio no va a reclamar, no va a pedir que nosotros nos comprometemos, porque es un compromiso, es una responsabilidad. Es como un matrimonio, ya firmas un pacto, entonces en la mitad del pacto decir, mira, eso no puedo, el otro no puedo, la gente ya se molestan y se hace. El otro es el engaño. En el negocio hay mucha gente que han sufrido, inclusivamente ese hermano de que yo mencioné, él tenía un socio adventista de la otra iglesia y él lo engañó y se fue con la mitad del dinero y él lo dejó así sin nada. ¿Sí? Y eso ha pasado con muchas personas que yo conozco. Así que hay que cuidarse también de este punto de vista, que una persona tiene otra formulación de la ética. Sí. Él no siente un compromiso, que no puede mentir, que no puede robar, pues si él no cuida los 10 mandamientos, no le importa. Y también si es de una otra iglesia que se llama adventista, pero él tiene otro concepto de la justicia de Cristo, de la ley de Dios, pues él no le importa si roban tu dinero o no. Ya, ¿sí? Así es. Y hay una pregunta más al respecto y es la siguiente. Puede ser que yo tengo el dinero, alguien pregunta, tengo el dinero para hacer el negocio, pero no sé de pronto la parte de administrar el negocio como tal. ¿Es viable colocar un director ejecutivo en ese negocio que no sea de la iglesia, que tenga otra filosofía diferente? Eso es interesante. Una persona sí puede emplear personas que no son de la iglesia. Eso no es un asunto que es fuera de los principios. ¿Por qué? Porque si yo soy el dueño de un negocio y yo pongo las pautas, yo pongo las normas en que se debe trabajar. Pero el único problema en ese caso es que si yo tengo un empleado que no es de la iglesia, yo necesito hacerle seguimiento. Si todas las decisiones que él toma están de acuerdo,
de los principios eclesiásticos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, el sábado debemos guardarnos nosotros, nuestras hijas, y todo el extranjero que está en mi propiedad. ¿Qué significa? Que yo también, si tengo un extranjero en mi propiedad, eso no es un delito. Sin embargo, yo debo cuidarme para que él no transgrede el sábado en mi empresa. Y eso es exactamente que sucede. Sí. Yeah. Hay una pregunta más que tenemos acá y es la siguiente. Dice, ¿cuáles de los negocios en los que no podemos invertir son los que no podemos invertir de acuerdo a los principios de nuestra iglesia? Por ejemplo, invertir en acciones, involucrarse como socios en ciertos negocios. Sí, es muy importante esa pregunta. Sí me gustaría, antes de eso, ver algunos más testimonios y vamos a ver, por ejemplo, el asunto de la codicia. Aquí en la Biblia, para tener buen fundamento bíblico, Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Y eso puede suceder cuando hay codicia, avaricia. Entonces nosotros prometemos ser fiel en diezmo, pero no lo cumplimos. Prometemos que vamos a dar a Dios tanta ofrenda y no la damos porque la codicia nos dice que hay que invertir y esto y lo otro. También en Isaías 5:8 hay un versículo muy interesante. Hay de los que juntan casa con casa, agregan heredad y heredad hasta acabar el término. Bueno, en inglés también dice, habitaréis vosotros solos en el medio de la tierra. Es interesante esa postura del profeta. Entonces, la avaricia, la codicia, si eso es la motivación del negocio, es un asunto mortal. Se puede perder la salvación. No es un asunto de tomarlo liviano, como que, pues él se cansó, esto es una transgresión única, que uno pide perdón, Dios lo perdona, él se arrepiente y ya está. Eso es un espíritu, es una costumbre que prácticamente sacó Judá del camino de Dios, que fue un seguidor de Cristo, pero teniendo la avaricia, él perdió la salvación. Es por eso debemos cuidarnos mucho cuando hablamos de dinero, que debemos siempre tener adelante de nosotros los peligros que también que contienen eso. Y es lo que lo que usted estaba hablando, lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿no? Porque se perdieron prácticamente cuando por codiciar, después de que tenían el dinero, lo codiciaron. Y, esto es mucho seguramente para entregarle para el Señor. Y entonces vamos a guardar un poquito más bien para nosotros. Y ya habían prometido, el problema era que ya habían prometido de que iban a vender la heredad y iban a dar, pero mintieron al Señor. No, pero si nosotros somos miembros de la iglesia, ahí hemos prometido, por ejemplo, devolver lo que le pertenece a Dios, el diezmo. Entonces, si no lo hacemos, pues entonces, ¿dónde estamos? Estamos igual y robamos a Dios, como dice la sierva del Señor, y los versículos Malaquías también dice que estamos robando a Dios. Que es muy serio, no, las cosas es muy seria con el dinero. Es por eso que ese tema es tan importante. La gente le gusta tener un negocio, tener entrada, pero Dios no puede probar con la pobreza, pero también no puede probar con la riqueza. Y yo no sé qué es más difícil, porque nuestro Señor dice que los ricos pasan pruebas muy grandes. Dice que es difícil entrar en el reino de celestial. ¿Por qué? Porque la avaricia es un problema serio. Y por eso el salmista dijo, no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Dice. Sí, también vamos a ver ahora inversiones sabias, un otro testimonio de hermana White.
Pero también me gustaría presentar este asunto. La Biblia no habla contra de la posesión de propiedades ni de riqueza. Que sucede es que la Biblia aconseja, y también los testimonios, que esa riqueza se extiende poco a poco y se recibe basado a trabajo, a muchos esfuerzos, porque entonces se aprecia las cosas que uno tiene y entonces él la gasta sabiamente. Pues sucede es que dinero que se recibe fácilmente también se gasta fácilmente y no es para bendición. No se valora. No se valora y se desperdicia, ¿cómo se llama? Desperfarra en, por ejemplo, en placeres, en cosas innecesarias. Entonces se malogra el carácter de la persona porque la persona empieza a gastar y de comprar, quiero zapato tal, mañana no lo quiero, lo tiro, de marca. Entonces, ¿qué sucede? Es que la persona se vuelve caprichosa, se vuelve codiciosa, entonces desaparece en el dinero y entonces pide más y quiere más y quiere más. Y el día que no tiene va a ser un problema. Es una tragedia, sí, peor que si jamás ha tenido, eso es cierto. Pero vamos a ver. Las inversiones sabias son prácticamente inversiones relacionadas con la prosperidad de la iglesia. Por ejemplo, aquí dice que en diversos lugares uno debe, pues no lo voy a leer todo para ahorrar tiempo, entonces uno debe velar y ver si hay propiedades de buen precio y comprarlo, porque esas propiedades pueden servir mañana para centros de salud y otras ramas, instituciones de la iglesia, porque cuando se compran en precio bajo, mañana el precio sube, tierra y todo eso que es en buenos lugares, entonces eso es, por ejemplo, una inversión sabia. ¿Por qué? Número uno, es para la iglesia, es para el avance de la obra. Y si nosotros, por ejemplo, lo compramos por nosotros, pero siempre debemos pensar cómo voy yo a invertir ese negocio, esta tierra, cómo voy a ayudar a la iglesia para que se distribuya el evangelio más rápido y mejor. También que podemos ver aquí es que Dios no está contra la compra de propiedades. Por ejemplo, la mujer virtuosa, en Proverbios 31:16, dice, consideró la heredad y la compró y plantó viña de fruto de sus manos. Pero tenemos aquí, ¿qué tenemos? El trabajo de la persona. Ella misma se puso a trabajar, ella misma buscó, compró. No es que uno va, invierte en la bolsa, entonces sin hacer nada, pues después de 6 meses te han doblado el dinero, ya te has rico. Sí. Ese tipo de riqueza no se recomienda en la Biblia, sino una riqueza que viene basado en el trabajo, fruto de sus manos. Después dice el versículo 18, gustó que era buena de granjería. Su lámpara no se apagó de noche. Entonces, en eso se entiende que hay una bendición, porque con la riqueza viene también más conocimiento de mayordomía. Entonces, uno sabe qué hacer con ese dinero, manejarlo sabio, dar al pobre. También dice la mujer virtuosa, ella da al pobre, comparta con el necesitado. Entonces, esa es una riqueza que es recomendable, porque es para beneficio, no solo beneficio suyo, pero beneficio de los demás. Aquí viene un otro asunto que está parte de las preguntas, el diezmo. Si tenemos un negocio, ¿cómo entonces, qué hacemos con el diezmo? ¿Pagar, no pagar?
¿Qué ¿Cómo fue la pregunta? Sí, aquí, Ahí está la pregunta. y aquí nos habla, dice que cuando la propiedad, dice aquí podemos tener franquicias, marcas conocidas, también nos hablaba, pero también de que podemos La pregunta devolver. fue cómo pagar diezmo de un negocio, cómo calcular el diezmo. Ah, ya, Esa sí. fue la ¿Cómo pregunta, es, ¿sí? cómo puedo yo Sí. calcular los diezmos para poder devolver los diezmos al Señor si yo tengo un negocio como tal? Sí, Sí. exactamente. Mira, aquí tenemos en pantalla tenemos el texto del manual de iglesia y sí podemos verlo que dice, una persona que no trabaje como empleado, sino que tenga su propia empresa, por ejemplo, industrial, comerciante, agricultor, calcula su diezmo sobre la ganancia de su empresa. ¿Qué significa eso? Calcula sobre la ganancia. ¿Qué significa que la persona, por ejemplo, de la entrada en total de la empresa debe descontar toda la inversión que él hizo, la compra de los materiales, los gastos de transporte, Pago de empleados. pago a empleados y todo eso, y la ganancia neta que él recibe, entonces de esa ganancia él paga diezmo. Eso es la decisión de la Asamblea, de la Conferencia General, es basado en la Biblia y en los testimonios, porque si uno aparta diezmo de toda la completa entrada, no ganancia, entonces eso es un asunto que se va a quebrar la empresa. Eso es, de la ganancia uno debe aportar para comprar los próximos productos, los próximos materiales, y entonces hay que tener una comprensión en ese sentido. Y es interesante, ¿no? Está en el manual de iglesia esa forma de hacerlo, ¿no? O sea, ahí está escrito para los hermanos que quieren conocer un poco más sobre eso, van al manual de iglesia y ahí van a encontrar cómo sacar la fórmula para decir, este es lo que yo puedo dar de diezmo, porque muchas personas quieren tener su negocio, seguramente, pero bueno, ¿cómo hago para devolver los diezmos? O sea, ¿de dónde puedo yo saber que estos son los diezmos, cierto? Pero creo que lo que usted ha mencionado y que ha presentado aquí en el párrafo del manual de iglesia es interesante, o sea, porque todo negocio tiene gastos también. Exactamente. Tiene gastos de luz, agua, los servicios, tiene gastos también de los empleados, más lo que yo invertí para comprar el producto, pero viene también la ganancia, debe haber una ganancia. Sí. Y ahora sí puedo decir, esto es lo que de aquí puedo devolver lo que lo diezmo. Creo que ese es un asunto muy interesante y claro. También dice en este mismo texto del manual de iglesia de 1977, que es todavía nuestro manual actual, entonces ahí dice que, por ejemplo, si una persona está empleada, él paga de su salario. Pero si una persona está empleada, pero también es dueño de la empresa, entonces él paga de su salario. La empresa es una persona jurídica separada, ella no es miembro de la iglesia, es el dueño que es miembro de la iglesia, por eso él debe tener su salario. Y entonces de su salario obviamente paga el diezmo como se recomienda en el manual de iglesia. Así es. Sí. Hay muchas preguntas más que podemos formular, solo que el tiempo se nos ha ido. Queremos tratar de que sea un tiempo no tan extenso para que ustedes puedan estar cada semana interesados. Esta es la primera parte de nuestro tema. Así de que no se vayan a perder la segunda parte donde hay otras preguntas más. Cuando hay nuevas empresas, los negocios de alquiler, ¿sí? Si yo tengo propiedades, puedo alquilarlas. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay personas que no tienen nuestros principios. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo tema. Así de que están invitados desde ya para que puedan guardar su puesto ahí y pueda sintonizarnos nuevamente para el próximo programa. Muchas gracias, Pastor Petko, por su explicación y esperamos que haya sido de ayuda. Hay más preguntas que vamos a tener para el próximo programa, así de que les esperamos también, pero queremos
terminar por el día de hoy con una oración, pidiendo la bendición de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por este programa de preguntas y respuestas que puede ayudar a muchos hermanos, hermanas interesados de entender o comprender mejor algunos puntos de nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, poder responder las preguntas en acuerdo de tu santa voluntad, de acuerdo de tu santa palabra, y también a todos ellos que escuchan ese programa. Ayúdanos, Señor, poder recibir tu Espíritu Santo y tomar decisiones definitivas para cambiar nuestra vida y seguir la voluntad de nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queremos recordarles que tenemos un correo para que ustedes puedan enviar sus preguntas para formular otros temas. Seguramente que podemos también tratar en este programa de preguntas y respuestas. Y tu pregunta es el tema, porque usted puede preguntar, puede enviar su pregunta y ahí vamos a dar la respuesta a cada una de las preguntas. Es info@sda1844.org. Por favor, pueden hacer sus preguntas y enviarlas a ese correo. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de poder estar con ustedes en esta ocasión y participar también de este programa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pastor Petco. Gracias a usted. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima semana. Amén.